En esta mañana con una serie de predicaciones que hemos tenido acerca de la vida de Abraham. En el capítulo 22 del libro de Génesis está la historia del sacrificio de Isaac. Y vamos a leer, amén. Si usted no tiene su Biblia, ya sea física, en papel, o digital ahora, como es se está volviendo lo usual, que lo andemos ahí yo todavía sigo escuchando quejas de pastores acerca de los aparatos digitales, pero es que para ahí vamos, hermano, no podemos detener el tiempo ni devolvernos, así es que llegará el tiempo seguro que no se vendan Biblias, ¿verdad? De papel. Génesis 22, capítulo 22, verso 1, dice así la palabra del Señor. Después de algún tiempo probó Dios la fe de Abraham y lo llamó: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor hay provisión. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham allí en Beerseba. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Seguramente todos conocen la historia. No sé si habrá alguien que la esté escuchando por primera vez hoy, pero aunque usted no la conozca en detalle, posiblemente pues ha oído por ahí, ¿verdad?, la historia de Abraham y cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Algunos
pensando en su hijo dirán que a Diosito ni se le ocurra, ¿verdad? Y otros dirán, ¿por qué a Diosito no se le ocurre, verdad? Gustoso lo ofrecería yo. El holocausto era un tipo de ofrenda donde la víctima que se ofrecía tenía que ser primero degollada, desangrada y luego quemada, total y absolutamente. Del holocausto no se comía nada, los sacerdotes no apartaban nada, el holocausto se quemaba íntegramente. Y las razones para ofrecer holocaustos, pues básicamente eran una nada más. Era por o con relación al pecado, ya fuera el pecado personal o el pecado de la nación. Se ofrecía un holocausto para hacer expiación, o sea, para que el Señor cubriera mis pecados, perdonara mis pecados. A veces se ofrecían los holocaustos como pena. Alguien fue sorprendido, entonces la ley le exigía ofrecer un holocausto. Pero muchas veces se hacían de manera individual, o sea, yo, sin que nadie me lo dijera, yo reconocía que había pecado, sabía que había hecho algo indebido, entonces me presentaba ante el sacerdote y ofrecía un holocausto por mi pecado. Ustedes recordarán a Job, por ejemplo, ofreciendo holocaustos por sus hijos, porque ayer dijeron que iban para una fiesta y eran las 11 y no habían llegado y yo me dormí, dice Job, y yo no sé qué hicieron anoche, entonces por si acaso, ahí va un corderito por cada uno de mis hijos, ¿verdad? Bueno, Job tenía plata y podía hacer eso, imagínense uno, ¿verdad? Fueron reglamentados los holocaustos, obviamente, en la ley de Moisés. Pero el asunto es que cuando Abraham vivía no había tal ley de Moisés. Sin embargo, era una costumbre, y no solo en la cultura judía, en muchísimas culturas, ofrecer holocaustos, víctimas a los dioses para que se calmen, ¿verdad? Así de vez en cuando tomaban una doncella y la tiraban en un volcán, ¿verdad? Porque el volcán estaba haciendo erupción, entonces pensábamos que era algún dios enojado por ahí, entonces echábamos ahí a una muchacha para que el volcán se calmara. Si se calmaba o no, yo no sé, pero lo hacían, ¿verdad? Entonces, es muy posible y muy factible relacionar el sacrificio que Abraham va a ofrecer con algún sentimiento de culpabilidad por parte de él. Si Dios me está pidiendo que le sacrifique a mi hijo, debe ser que algo he hecho yo que a Dios no le ha gustado, que a Dios no le ha agradado, y entonces Abraham se decide a ofrecer el sacrificio a Isaac. Eso para nosotros, la gente de este siglo, de este momento, es una locura. O sea, eso ni siquiera nosotros lo podemos concebir. Hermanos, parece una historia y a algunos les da por ese lado y decir, este Dios del Antiguo Testamento como que no es el Dios del Nuevo Testamento, parece otro Dios, ¿verdad? Sin embargo, recuerde que Abraham era un patriarca. Eso quiere decir que él era dueño de todo lo que había y lo que tenía, hermano. O sea, la vida de la gente le pertenecía a él, no había ley por encima de Abraham. A él nadie le iba a llegar a reclamar porque mató a su hijo, ¿qué va? No iba a llegar el OIJ ni la policía, nada. O sea, la vida de sus hijos, de sus siervos, todo le pertenecía a él. Entonces, él, no sé, tal vez le tendría que dar una explicación a Sara, ¿verdad? Pero tampoco así como muy extensa, ¿verdad? ¿Dónde está el chiquito? Lo maté. ¿Cómo lo mató? Si se lo ofrecía a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo quería. Dios me dijo, mátelo, y entonces yo lo maté. Hay algo de comer, ¿verdad? Le repito, para nosotros eso hoy es una locura. Sin embargo, nosotros leemos en el texto que Dios lo que estaba haciendo era poniendo a prueba la fe de Abraham. Y cuando la Biblia dice que Dios está poniendo a prueba mi fe, no es para que Él sepa qué clase de fe tengo yo, Él lo sabe, Él
conoce el nivel de mi fe. Lo que Él quiere es que yo sepa qué clase de fe tengo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, es en las pruebas, es en los momentos difíciles cuando realmente nosotros demostramos de qué estamos hechos. Bueno, yo ahora estaba feliz allá atrás cantando, hoy me gocé con la alabanza, hermano, en los cánticos, y yo estaba feliz allá atrás. Bueno, eso está bien, pero eso no demuestra realmente lo que yo soy. Se demuestra quién soy en Dios y el tamaño de mi fe cuando atravieso pruebas. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Abraham, si el texto bíblico no lo dice, no podemos entonces, o si vamos a suponer, estamos especulando, pero imagíneselo usted como quiera, que Abraham se desesperó y que dijo: ¿cómo se le ocurre, Dios mío? ¿Cómo voy a matar a Isaac? ¡Qué barbaridad! ¿Que será de Dios esta voz que estoy escuchando? Reprendió al diablo primero Abraham, a ver si esa voz se iba. No sé, yo no sé. Yo creo que Abraham es un prototipo del hombre de fe, del hombre que obedece sin cuestionar. Pero es que el hombre de fe no es solo alguien que va automatizado como robot, obedeciendo todo lo que le digan. Es que el hombre de fe, la mujer de fe, tiene una característica que no tienen las otras personas. El hombre y la mujer de fe es capaz de ver a Dios actuando adelante y no solo en el momento. Entonces, en este asunto del sacrificio de Isaac, el punto clave nos lo da la carta a los Hebreos, cuando el escritor dice: Abraham sabía a quién había creído y sabía que Dios es poderoso para levantarle descendencia aún de las cenizas. Yo no sé qué es lo que está planeando Dios, no sé qué quiere hacer Dios. Yo voy a obedecer, voy a ofrecer a mi hijo, pero una cosa sí sé: yo tengo una promesa. Dios me dijo: te voy a dar herencia en Isaac. Así es que yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios seguramente de las cenizas va a levantar a Isaac otra vez. Algo pasó por la mente de Abraham que nosotros no sabemos, pero él fue dispuesto a ofrecer a su hijo. Y es más, aunque no lo mató, aunque no lo degolló, no llegó a ese punto, la carta a los Hebreos dice: delante de Dios es como si lo hubiera hecho, porque Dios vio su corazón, que él no le tembló el pulso, dijo: yo lo voy a hacer, y tomó al chiquito y lo amarró y lo puso allí, hermano, sobre la leña, y oró a Dios y levantó el puñal, y cuando lo iba a degollar, Dios lo detuvo y dice: no, tranquilo, Abraham, cálmese, ¿verdad? Cálmese, ya sé que temes a Dios. Entonces dice que literalmente Abraham recibió a Isaac de los muertos, ¿verdad? Porque para él, cuando él lo amarró y cuando alzó el cuchillo y oró, Isaac estaba muerto en ese momento. Ya era cuestión nada más de asestar el golpe. Y entonces dice, figuradamente lo volvió a recibir de entre los muertos. Para nosotros los cristianos gentiles, los que no somos judíos ni tenemos nada que ver con ellos, tenemos un concepto diferente de lo que es un holocausto, de lo que es un sacrificio para Dios. Para nosotros, los sacrificios representan simplemente renunciar a algo, eso sí, siempre en beneficio propio. Entonces usted, por ejemplo, dice, el mayor de los sacrificios que la mayoría hacemos, ¿cuál es? ¿Ah? La dieta. Entonces usted dice, ya no quiero que el médico me siga regañando, me tengo que poner a dieta, me voy a sacrificar, dice usted. Voy a hacer un sacrificio, voy a dejar de comer pan, ¿verdad? Y cada vez que pasa la Guzmán, usted reprende al diablo, hermano, cuando pasa ahí frente a la panadería y es capaz de pasar frente a la panadería y decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y usted dice, yo estoy en una dieta y estoy renunciando al pan, ¿qué más hay que renunciar? A todo lo rico, ¿verdad? Los chocolates, los chicharrones, a la McDonald's.
Yo sigo sin entender lo que debería engordarse ese chayote, el brócoli y todo eso, que le digan, no coma eso porque se engorda. Generalmente le ofrecemos al Señor un sacrificio cuando decimos voy a renunciar a un vicio, voy a renunciar a un mal hábito, voy a dejar de hacer esto, pero siempre hay un beneficio propio en la dieta. Cuando yo dejo de comer pan, el beneficiado soy yo. Cuando dejo un vicio, el beneficiado soy yo. Cuando quiero apartarme de alguien, el beneficiado soy yo siempre. Para el judío, un sacrificio, un holocausto, era entregarle todo a Dios como una prueba, como una demostración de estar arrepentido por haberle fallado. Dios quiso probar la fe de Abraham. Usted y yo, amado hermano, nunca estaremos exentos de las pruebas. No me toque madera, no me rechace, no me anule, no me cancele, nada de eso, hermano, porque las pruebas van a venir en su vida, las quiera usted o no. Las pruebas son parte de la vida, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma historia, y la prueba lo único que busca es mostrarnos a nosotros realmente la disposición del corazón hacia Dios. Eso es todo, hermano, que sepamos de qué estamos hechos. Dios probó a Abraham no para llevarlo al pecado como hace Satanás cuando nos tienta, no para destruirlo. Dios probó a Abraham para que él se diera cuenta de lo que había en su corazón. Y la fe suele ejercitarse con las grandes pruebas. Nadie quiere pruebas, pero la prueba es el ejercicio espiritual por el cual nosotros salimos fortalecidos. Y si usted quiere ser fuerte, un fortachón espiritual, una fortachona espiritual, tiene que pasar por diversas pruebas. No, déjeme a mí así, yo quiero ser un flacucho espiritual. Dice, bueno, aunque sea un flacucho espiritual, va a pasar por diversas pruebas. Pero dejando esto a un lado, quiero contarle algo. La historia del sacrificio de Isaac es una hermosa alegoría, probablemente la más hermosa, la mejor de todas las que hay en el Antiguo Testamento, con respecto a la entrega que hace Dios de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. No hay, yo por lo menos no encuentro una mejor figura, y lo que pretendo en esta mañana es que podamos analizar la historia que acabamos de leer y compararlo con la vida de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús es el Cordero que Dios ofrece como holocausto por el pecado de todos nosotros. Dios no ha pecado, Él no ha cometido pecado. Los que hemos cometido pecado somos nosotros. Dios dice, estos no se van a arreglar, entonces aquí la solución la tengo que tomar yo. Y entonces Dios dice, yo voy a ofrecer un cordero por el pecado de toda la humanidad. Pero no servía un corderito de esos, tenía que ser un hombre sin pecado, sin defecto, sin mancha. ¿Y dónde me iba a encontrar el Señor? En ningún lado. Entonces Dios mismo decide encarnarse, tomar forma humana, lo que conocemos como a enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Esta declaración quizá usted la ha leído y no la entendió como la entendieron los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan vio pasar a Jesús por allí y dijo, ahí va, hablándole a sus discípulos, les dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis comparativo entre el sacrificio de Jesús y el sacrificio de Isaac, y eso nos va a arrojar luz, hermano, sobre lo que significó para Abraham, pero sobre todo lo que significó para Dios entregar a su Hijo amado por su pecado y por mi pecado. La muerte de Jesús, les expliqué un día de estos, hermano, hay muchas formas de verla. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, la orden de ejecución la dio el Imperio Romano.
el único que podía hacerlo, nada más. Dio la orden por carbón de los judíos. Realmente fueron los judíos, así lo dice Pedro en su primer sermón. Ustedes entregaron al autor de la vida. Fueron los judíos los que entregaron a Jesús a la muerte, acusándolo de falsos crímenes. Pero nosotros entendemos, o deberíamos entender, que Jesús fue a la cruz no por los romanos ni por los judíos, que Él fue a la cruz por culpa mía, por culpa mía, que yo tenía que ofrecer un sacrificio, una manada tenía que ofrecer por todos mis pecados. Pero como yo no ofrecía nada, y Diosito dijo, este peca y peca y peca y nada, entonces Él toma la iniciativa, dice, ok, entonces soy yo quien voy a ofrecer al Cordero. Y a quien ofreció fue ni más ni menos que a su propio Hijo. Es el punto número 1 de esta comparación, hermano. Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Por aquello de que no quedaran dudas, ¿verdad? No, es que yo creí que era Ismael y todo. No. A Isaac. Quiero a Isaac. San Juan 3:16, hermano, es el verso paralelo a ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién? A su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos se saben ese, ¿verdad? Amén. San Juan 3:16. ¿Y qué dice el verso 17? ¿Me quemó? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga, predicadores, ustedes que andan por ahí, por las calles evangelizando, dejen de estar mandando a la gente al infierno. Dejen de estar diciendo, arrepiéntase porque usted va a parar al infierno, si camine. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. Nosotros lo que tenemos que anunciar es salvación, perdón, redención, esperanza en Cristo Jesús, no condenación. Pero es que es muy rico agarrar el dedo señalador, hermano, y estar diciendo, y ustedes, pecadores, adúlteros, esto, aquello, lo otro, sin darse cuenta que cuando usted apunta con un dedo, hay 3 dedos que lo están apuntando a usted, ¿verdad? Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, envió a su único Hijo. Él ofreció a su Hijo amado para que el mundo sea salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que tomes a tu Hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y que lo ofrezcas en holocausto sobre un monte que yo te voy a indicar. San Juan 19:17 dice que Jesús murió en un monte llamado ¿cómo? El Gólgota, ¿verdad? Que en español significa la calavera, el monte de la calavera. Jesús murió en un monte igual que lo hizo Isaac. Ahora, del sacrificio de Isaac, a mí lo que más me impresiona, lo que más me golpea, son los días que pasan entre la orden de hacerlo y el momento de hacerlo. Porque si es así como de este, yo no sé qué pasó, lo agarré y lo maté. Yo oí la voz de Dios que me dijo y agarré el cuchillo, lo corté y lo maté, no sé en qué momento, pero pasaron por lo menos 3 días, quizás más, mientras Abraham asimiló el asunto y le dijo a Sara, voy a llevarme a Isaac allá, vamos y todo el pasaje es hermosísimo, hermano, y me adelanto en el orden que llevo, porque él le dijo a Sara y le dijo a sus criados, yo voy a ir a adorar. Y les aseguró, ¿qué les aseguró? Regresaremos. Regresaremos. Yo no sé cómo, pero regresaremos. Y fue caminando, hermano. Al cabo de 3 días,
3 días de andar con su hijito ahí, hermano, tal vez de 12 años o por allí, al lado, pensando en lo que iba a hacer, el chiquito seguro abrazándole, diciéndole papá, y el hombre tenía un nudo aquí, hermano, que le subía y le bajaba. Él sabía lo que iba a hacer, sabía que Dios le había hablado, sabía que no era una invención de su mente, sabía que tenía que obedecer. Y un día, yo no sé si Abraham durmió, hermano. ¿Usted cree que haya dormido? Cuando dijeron buenas noches y se acostaron por ahí en la montaña donde andaban, ¿usted cree que Abraham pudo conciliar el sueño sabiendo lo que iba a hacer? Y el otro día, y la otra noche, y el tercer día, y la tercera noche, hasta que llegaron a un punto donde Dios le señaló y le dijo a Abraham, es en aquel monte. Y entonces Abraham deja a sus criados ahí, les dice, ok, de aquí en adelante seguimos el muchacho y yo solito nada más, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Adoraremos y volveremos, dijo Abraham, ¿verdad? Usted sabe que cuando Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos, todavía un poco y no me verán. Dentro de poco ya no me van a ver. Y todos se quedaron así como, pero le dijo, de nuevo un poco y me volverán a ver. Y en infinidad de ocasiones Jesús dijo que Él iba a resucitar. Voy a ir a Jerusalén, ahí me van a agarrar, me van a golpear, me van a escupir, me van a avergonzar, se van a burlar de mí, me van a matar, pero yo al tercer día resucitaré. No estén tristes, yo voy a ir al sacrificio, pero regresaré, dijo Abraham. Voy a ir con el muchacho, vamos a ir a adorar, espérenos aquí y nosotros regresaremos. Yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que Abraham estaba mintiéndole a sus criados? Diciéndole, no, ahorita venimos. O que estaba declarando lo que Dios le había mostrado. No hay ningún lugar para la mentira. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, Abraham no le debía ninguna explicación a ellos. Y si se ponen de majaderos, los sacrificamos también, hermano, ¿verdad? Ya tenemos fuego y leña. Así es que él no tenía por qué decirle a ellos, mire, bueno, nada, no tenía que darle explicación, solamente quédense ahí. Pero él lo declaró con su boca. Esa es la contraparte del libro de Hebreos, hermano, donde dice, él sabía que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de las cenizas. Dios me está pidiendo algo increíblemente difícil, pero yo sé que Dios hará que yo regrese con mi hijo a casa. Eso así sucederá. Adoraremos y volveremos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la figura más hermosa, hermano, es seguramente cuando después de hablar con sus criados y le dijo, espérenme aquí, a los 2 criados que lo acompañaban, quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir a aquel monte, vamos a adorar y regresamos. Y los criados dijeron, está bien, que nos quedamos. Tomó Abraham la carga de la leña y la puso sobre la espalda de Isaac. Eso es cruel. Eso es como en las antiguas películas, ¿verdad? Darle una pala, en las películas del oeste, darle una pala al hombre para que cabe su tumba. Le voy a meter un balazo en la cabeza, ¿verdad? Pero estoy cansado, me da pereza cavar. Así es que póngase a cavar, haga un hueco donde usted va a morir, imagínese. ¿Cómo haría uno ese hueco? Rápido ahí, o seguro yo lo haría y duro todo lo que pueda, ¿verdad? A veces el hombre se aburre y se va. Puso la leña sobre Isaac, le acomodó ahí la carnita de leña, se la amarró y le dijo, ok, subamos al monte. San Juan 19:17 nos dice, hermano, que Jesús, cargando su cruz, llegó al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Dios fue quien puso la cruz sobre su hijo. Esa era la forma en que él tenía que morir. El profeta Isaías dice,
todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Los predicadores y los maestros de la palabra que les gusta hablar poéticamente, dicen que esa cruz, hermano, era más pesada de lo usual, ¿verdad? Porque no era solo la madera de la que estaba hecha, era que en ella iba el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Y tomó Abraham en su otra mano el fuego y el cuchillo. Fue Dios quien entregó a su hijo. En alguna ocasión Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, ni siquiera nosotros. No, yo estoy poniendo mi vida voluntariamente. Y la escena a mí se me hace, hermano, dramática, se me hace impresionante ver a Abraham subir al monte con su hijo cargando la leña, seguro cansado. No vaya usted a pensar que se tropezó Isaac 1, 2 y hasta 3 veces por ahí, hermano, con la carga de la leña, su padre ayudándole a levantarse, diciéndole: hijo, hágale. Y se volvió peor el asunto cuando el chiquillo ahí ya seguro con la lengua afuera, hermano, le pregunta: papi, dígame una cosa, algo no entiendo, aquí algo no me cuadra. Tenemos leña, tenemos fuego, pero ¿dónde está el animal del holocausto? Usted sabe que su chiquito le pregunta eso, hermano. Y Abraham, otra vez, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que Abraham le mintió a Isaac? Cuando le dijo: Dios se proveerá para el sacrificio. Bueno, dijo Isaac. Si es así, sigamos. O Abraham estaba, hermano, poniendo en acción toda su fe, toda su vida de caminar obediente a Dios, estaba encontrando su clímax en ese momento. No quiero ser cruel con lo que voy a decir, espero no ofender a nadie. Pero la muerte de un ser querido es lo que pone a prueba nuestra fe. Porque muchos terminan allí cuestionando a Dios y renegando contra Dios. Y vuelven a ver al cielo y dicen: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque así es. Porque así tiene que ser, porque la gente se muere, hermano. Uno de una forma, otro de otro, unos antes, otros después, todos moriremos. Pero en los momentos más angustiantes de nuestra vida es cuando debemos respirar hondo, cargarnos de llenar nuestros pulmones, no de oxígeno, sino de fe, y decir: Dios tiene el control de todo, hermano. A mí me ha pasado en 3 ocasiones, y ayer me volvió a pasar, y yo digo: Dios, de verdad que tú nos guardas. Después de que dejé a los muchachos por allá que iban a una capacitación, me vine solito ahí, salí el radio, venía adorando a Dios. Estoy haciendo un alto detrás de un vehículo, hermano, y usted no me lo va a creer, pero el vehículo me rayó antes de llegar al alto. Yo vengo ahí despacito, no me precisaba nada, venía ahí, y el hombre llegó y se metió y se puso de primero. Tranquilo, no pasa nada. Ya yo soy un conductor viejo, ¿verdad? Así es que, amén. Y estoy ahí cuando nada más oí el golpe, ¡pum! El carro que venía de sur a norte lo agarró por la trompa, viera cómo lo dejó, hermano. Y venía una viejita, venía atada ahí en el asiento de adelante, y la bajaron, y la viejita estaba en crisis ahí, nerviosa. Bueno, viera qué causa aquello, ¿verdad? Y es la tercera vez que me pasa. Otro día 2 carros chocaron enfrente mío, así, ¡plum! Y yo creí que no me iba a caer en la trompa, hermano, y cayó ahí el carro. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos cuida. Nosotros tenemos que tener la fe de que Dios está en control absoluto de todo lo que nos está pasando, sea bueno, sea no tan bueno, lo entienda yo o no lo entienda, debo creer que Dios
control de todas las cosas. Amén. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de un cordero. Caminemos. Y fueron ambos juntos. Abraham nunca abandonó a su hijo, hermano. Como Dios nunca abandonó a Jesús, porque el que me envió, dijo Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y la famosa expresión aquella de Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se la cuestionaron la gente, ahí llama a Elí. No está llamando a Elí, está citando las escrituras nada más. Estaba cumpliendo las escrituras. Que Dios quitó la vista de Jesús, que lo abandonó. ¿De dónde sacan eso? Yo quiero que alguien me diga de dónde lo sacan. Si alguien me da el texto bíblico, entonces yo con gusto el otro domingo vengo y digo, sí, hermano, Dios abandonó a Jesús por un instante en la cruz, y por eso, ¿de dónde? Si el Señor mismo está diciendo con sus palabras, el que me envió, el Padre que me envió está conmigo, nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. De todos modos, hoy vamos a tener muchas complicaciones para sacrificar a un Isaac. Difícilmente iba a echarse la leña al hombro, ir con los osos, ¿verdad? Decir, no, hombre, mi tata, Dios se proveerá para el sacrificio. Y llegar al momento culminante, hermano. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando se está dando todo ese, es más, antes de morir, hermano, suceden cosas extrañas. Cosas a las que realmente los predicadores y a veces los cristianos no le ponen mucha atención. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, la tierra tembló, y tembló fuerte, tanto que la Biblia lo llama un terremoto. Los sepulcros se abrieron, imagínense qué clase de temblor. Hubo tinieblas, desde el mediodía se oscureció. O sea, amado hermano, ahora nosotros pues el servicio meteorológico nos pone sobre aviso, ¿verdad? Y nos dice, va a haber un eclipse y se va a poner oscuro. ¿Se acuerdan el eclipse total de sol? Entonces eso fue toda una experiencia, ¿verdad? Vivir el eclipse del sol, ver cómo se puso oscuro como a las... Con la 1 de la tarde, creo, ¿verdad? Algo así, se oscureció todo. Y era un vacilón, las gallinas se acostaron, ¿verdad? Y no les duró nada la acostada, hermano. Pero usted sabía lo que estaba pasando, entonces no sabía tal vez un cierto temorcito, ¿verdad? Pero usted sabía lo que estaba pasando. Pero ese día nadie sabía nada, no había pronosticado un eclipse. Simple y sencillamente de un momento a otro la luz se apagó. Y a las 12 del día el mundo, la ciudad de Jerusalén quedó en tinieblas. Era Dios. En el momento culminante de la vida de su hijo, cuando Abraham llega al monte, le dijo a Isaac, ayúdeme, tráeme esas piedras. Hizo un altar de piedra ahí, hermano, lo más improvisado que pudiera hacerse. Acomodó la leña, la puso bien bonita. Le dijo a Isaac, vea, el chiquillo, y cuando se volvió lo amarró, hermano. Lo tomó y lo acostó. Nadie ofrece un holocausto sin hacer antes una oración, porque se lo estoy ofreciendo a Dios. Ayer el hermano Jorge nos hablaba hermosamente acerca del tema de las finanzas, y en la parte, y estuvo hablando muy lindo, lo felicito, hermano, acerca del diezmo. Nadie da el diezmo si no ora primero a Dios, porque usted se lo está dando a Dios, hermano. Y por más que sea un esfuerzo hacerlo, usted dice, Señor, aquí está mi diezmo. Tú sabes qué podría hacer yo, cuántas cosas podría hacer con esta plática, pero aquí está, Señor, es para ti. Isaac estaba allí, hermano,
Yo me centro más en Abraham. Me cuesta más a mí imaginarme Isaac. ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Qué está haciendo, papá? Se volvió loco. O sea, bájenme, suéltenme, llorando, no sé. Ni pienso en eso, pero me concentro en Abraham. Y allí con su hijo, hermano, sacó el cuchillo. Y tiene que haber orado a Dios. Señor, aquí está lo que me pediste. Y agarró al niño del cabello, hermano, le echó la cabeza para atrás y tenía que degollarlo. Ese momento tiene que haber sido eterno para Abraham. Eterno, hermano. Señor, y si no quieres que lo ofrezca, Señor, pues no lo ofrezco. Silencio, ¿verdad? Porque pero bueno, y nada, hermano, él sabía lo que tenía que hacer. ¿Piensa usted que estaba llorando Abraham? ¿Piensa que le corrían las lágrimas? Iba a matar a su hijo, su único, a quien amaba. El otro hijo que tenía, ¿se acuerdan? Ni sabía dónde estaba. Había puesto una mochila en su espalda y le había dicho: váyase, usted no puede estar aquí, váyase, que Dios lo bendiga. Y era lo que le quedaba, hermano, y aún así es curioso, hermano, porque lo que yo siempre he escuchado de las tinieblas en la crucifixión de Jesús tiene que ver con el diablo. Es la hora de las tinieblas, todos los demonios se congregaron allí, oscurecieron el sol, ¿verdad? Yo lo que veo, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, es lo que yo lo que veo es el llanto de Dios, el duelo de Dios, es su Hijo. El que está en esa cruz es su Hijo. Y está sufriendo porque Jesús fue un hombre sin igual. Lo que el Señor sufrió, sin decir una palabra, sin maldecir, sin quejarse, sin gritar. Eso no lo hace usted, perdone, ni lo hago yo, hermano. Usted pasa por ahí y deja una uña gritando: ¡ay, qué desgracia la Dios! No, dice usted, ¿ah? Se pone a martillar y ¡ay! Ya se le... ya tira el martillo, porque se bajó un dedo, hermano. A mi Señor lo coronaron de espinas, lo golpearon, le dieron una paliza como usted no tiene ni idea ni qué es eso, hermano. A usted nunca lo han golpeado como lo golpearon a él. No, hombre, viene una vez yo me agarré y le dije: bueno, pero usted estaba viendo por donde le daban, a él no. A él le pusieron un manto en la cara y ¡pum! Él no veía venir el golpe, nada más lo sentía. Y el profeta Isaías corona esto diciendo: fue desfigurado de tal manera que nadie lo reconocía. Nadie. Su rostro quedó hecho lo coronaron de espinas, lo golpearon, lo empujaron, el peso de la cruz se cayó como un cordero mudo, porque Jesús sabía. ¿Sabe por qué Jesús no maldijo, hermano? ¿Sabe por qué Jesús no gritó? ¿Sabe por qué Jesús no dijo ¡ah! Porque Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que tenía que pasar por eso. Él sabía que tenía un sentido lo que estaba haciendo. No era la venganza de alguien, no, era lo que Dios había previsto para él. Entonces lo hizo con gozo. Dice el escritor, dice Pablo: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y el oprobio y el menosprecio. Por favor, no piense en un Abraham desesperado gritando: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pides a mi hijo? Y no, Abraham sabía que era el designio de Dios, y aunque le dolió en su corazón, sabía que tenía que hacerlo. Y las tinieblas, hermano, en el Gólgota no eran más que el llanto de Dios, el dolor de Dios.
Hace mucho tiempo yo les compartí aquí, hermano, del juicio de Jesús, cuando Pilato lo saca azotado, coronado de espinas, humillado, vestido con un manto púrpura, lo presenta ante la gente y le dice: he ahí el hombre. Pero esa expresión, hermano, no pudiera interpretarse no tanto que se refiere a Jesús, sino a lo que es capaz de hacer el hombre. Vean el corazón del hombre, véanlo como está, golpeado, azotado, coronado de espinas, hecho. Y Pilato creyó que no, sí, ya está bien, pobrecillo, déjenlo. No les bastó. No lo queremos así, lo queremos muerto, lo queremos crucificado. He ahí el hombre, hermano. Eso es de lo que es capaz el ser humano. Todos saben la historia que pasó de la muchacha esta que se lanzó allá en Colombia, ¿verdad? ¿Quién no lo ha visto? Pobrecito, usted se ha emitido algún juicio contra ella, porque imagínense, nadie sabe en qué condición estaba para hacer eso. Pero ¿sabe una cosa, hermano? A mí eso, no sé. A mí lo que sí me sorprende es que la gente suba eso. Que alguien lo grabe y lo postee, lo suba al Facebook. O sea, he ahí el hombre. Hoy en día usted puede ver un accidente, una persona, y le estoy diciendo, le estoy hablando con elementos. Usted puede ver una persona que ha sido atropellada en moto por un vehículo con sus piernas fracturadas en el piso, revolcándose, y alguien saca el celular para grabarlo, hermano. Y luego subirlo en, ¿cómo se llama? Accidentes. CR, algo así se llama, no sé. He ahí el hombre. Eso es el hombre, hermano. Eso es el hombre. Y cuando Abraham iba a degollar a su hijo, entonces oyó la voz que tanto quería oír. Amén. Como cuando usted tiene que ir a pagar, ¿verdad? Jorge, pagarle, creo, Marta, y que usted quiere oír una voz que le diga: no pagues, hijo mío. No pagues. Y yo siempre que voy a pagar la hipoteca de mi casa, espero que, con toda mi fe, espero que un día la muchacha me diga: pero no. ¿Cómo dice? Número 0, sí, no, pues aquí dice 000. Aleluya. Pero Abraham oyó esa voz, hermano, que le dijo: detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Porque si alguien es capaz de no rehusarle a Dios lo que más ama, su amor hacia Dios está probado. Ahora ponga atención, mi amado hermano, por favor. Si yo le preguntara, levante la mano los que aman a Dios, seguro todos la van a levantar. ¿Cuál sería la línea que usted no pasaría, hermano? Dice: no, yo amo mucho a Dios y me gusta ir a la iglesia, y me gusta colaborar en la iglesia, todo está muy bonito, pero yo llego hasta aquí, de aquí no paso, hermano. ¿Cuál sería esa línea? ¿Perder al esposo, tal vez? ¿Perder a la esposa? ¿Que se burlen de usted? No sé si vieron que estuve predicando el miércoles en el Colegio Técnico de Oreamono de Cartago. Al final había un tiempo para preguntas, me pidieron unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Yo le dije a la muchacha que me dijo: pastor, ¿usted puede darles un tiempo? Y yo dije: ¿y quién va a preguntar aquí? En un colegio, ¿quién va a alzar la mano para preguntar, hermano? Y sin embargo, dos muchachos fueron valientes y se pusieron de pie y dijeron: yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y el colegio se está enfrentando unas situaciones complicadas, hermano, con los asuntos que ya usted conoce, de la ideología de género y todo eso. El asunto está complicado allí. Y él se levantó y dijo: yo soy cristiano, en medio de una gran cantidad de jóvenes, hermano.
Hay unos que no van a pasar esa línea. No, yo voy a ser cristiano mientras esto no signifique vergüenza para mí. Cuando la gente empieza a burlarse de mí, entonces yo, no. Esa línea no la paso. Hay una línea que no pasaríamos. ¿Cuál es, hermano? Para algunos es una línea muy, ¿verdad? No, yo 2 cultos por semana, dice usted. Ya 3 yo no paso la línea. No sé. Sin embargo, Abraham la pasó y obtuvo la aprobación de Dios. Inmediatamente, vea si Abraham estaba ofuscado por lo que hacía, que no había notado que por allí cerca había un carnero enredado en un matorral ahí, hermano, se enredó con los cuernos. Y entonces Abraham mira a su hijo a los ojos y le dice: ¿te das cuenta, hijo, que Dios provee? La expresión en hebreo es muy conocida por todos los cristianos. La frase ahí es: Jehová Jireh, el Señor provee. Y la hemos utilizado, hermano, para hablar de recursos económicos. La hemos utilizado para decir: usted no tiene plata, tranquilo, Jehová Jireh, Jehová proveerá, hermano, la platica. Sí, está bien, yo no digo que no, pero ¿sabe una cosa? Eso va más allá, porque la provisión que hay en el monte de Dios, donde está la cruz del Señor, la provisión es salvación para todos los hombres. Eso es lo que hay allí para todo el que quiera subir al monte, para todo el que quiera ir y abrazarse a la cruz del Señor. Hay provisión, Dios lo está esperando. Y Abraham mira a su hijo a los ojos y le dice: te lo dije, hijo, que Dios proveerá. Y no sé qué hizo primero, si soltar a Isaac o qué, hermano, pero tomó el carnero, lo degolló, lo puso ahí y se lo ofreció en holocausto al Señor. Los siervos allá abajo solo veían la nube que subía allí, hermano, y no sabían que se estaba quemando allí. Que por unos segunditos, por un asunto así de fracciones de segundos, hubiera sido Isaac el que estaba allí quemándose. Pero es que así es Dios. ¿A usted nunca le ha parecido extraño que Dios nos enseñara a orar el pan nuestro de cada día? ¿Por qué nos enseña a pedir el pan de cada día? Señor, ¿por qué no nos dejamos de cosas y me da el pan de los próximos 30 años? De una vez ahí, ¿sabe por qué, hermano? Porque si el Señor nos bendijera y nos diera el pan de los próximos 30 años, sin lugar a duda nos olvidaríamos de Él. La necesidad, la prueba es lo que nos hace estar constantemente en comunión con Dios, cerca de Él, necesitados de Él cada día. Cada día. Yo no he vencido, yo no he alcanzado nada. El apóstol San Pablo, antes de morir, dice: yo no he logrado nada todavía. Ninguno de nosotros está perfecto. Ninguno de nosotros está listo para ir al cielo. Dios todavía tiene que trabajar mucho en nosotros. Hay muchas áreas que no le hemos rendido, que Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos. Y usted dice: no, yo no. Dios quiere que sacrifiques eso ya. Y muchas áreas que le voy a decir, no me alcanza la tarde para mencionarlas. Muchas usted lo sabe, algunos son pecados feos. Otras no nos parecen tan graves. A muchos, a la mayoría, una enorme cantidad de cristianos, usted se asombraría de que Dios lo que les está pidiendo es que dejen ya ese carácter del demonio que tienen. Ya cambie, hermano. Viva feliz. Aprenda a disfrutar de Dios. Aprenda a bendecir con su boca y no estar maldiciendo a todo el mundo. Que el presidente, usted lo que tiene que hacer, según la Biblia, es orar por el presidente. No hablar de él, ni maldecirlo, ni estarlo ofendiendo. Eso no trae bendición para su vida, porque de su boca no pueden salir maldiciones y bendiciones. Punto. Ya cambie esa forma de ser. Empiece a ser semejante a Cristo. Vuelva a ser una persona responsable. Habla en lenguas y profetiza y ve visiones, pero no paga sus deudas. ¿De qué estamos hablando? Hay algo que Dios te está pidiendo, que sacrifiques. Ayer lo mencionaba, perdone, don Jorge, que le estoy robando ahí
Lo mencionábamos, hermano, y le pido por favor, póngase la mano en el corazón y dígame cuántas horas pierde usted frente al televisor. Qué rico. Ese partido quedó 0-0. Porque no, hombre, ¿cómo ir a la iglesia? Yo semejante partidazo y no sé, 0-0. Yo no juzgo a nadie porque yo viví esas etapas. Yo sé lo que no es ir al culto por quedarse viendo el partido y tener en mi corazón el remordimiento de que yo debería estar en la iglesia. Yo no debería estar aquí, yo debería ir al culto. Aquí venimos al culto y llegamos y vimos el final del partido, lo mejor, llegamos al final y el resumen y no pasó nada y me apagué y ya lo hizo. Hay una línea que no vamos a pasar, hermanos. Dios nos está diciendo, ya, mi hijo, ya deje eso, ya deje eso. Cada quien sabrá cuál es su línea, cuál es el pecado, qué es lo que Dios le está pidiendo, hermano. Pero yo sí quiero decirles, en el monte del Señor, dice, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor hay provisión. Y la primera provisión que hay en el monte del Señor es la salvación y la vida eterna para todas las personas. Hechos 2:21 dijo Pedro, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Misma expresión que usa San Pablo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedir ayuda. Eso es, hermano. Mientras yo no reconozca que me estoy hundiendo, que mi vida se está perdiendo, que mi alma, si me muero hoy, me voy al infierno, mientras yo no reconozca eso, nunca voy a invocar el nombre del Señor. Lo voy a hacer el día que yo me reconozca un pecador, que diga, mi vida no está bien, estoy perdiendo todo. Estoy perdiendo mi dignidad, mi familia, mis valores, mi vida misma. Dios, necesito, ayúdame. Eso es invocar el nombre del Señor. Y apareció otra vez la voz, hermano. Cuando ya el sacrificio se había consumado y Abraham estaba abrazado con su hijo, hermano, viene otra vez la voz del cielo que le dice, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y San Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su semilla, no dice a sus en plural, sino a una. Se refiere a Cristo. El sacrificio de Isaac es una alegoría del sacrificio de Jesús. En Jesús serán benditas todas las familias de la tierra, pero eso sí, todas las familias que quieran subir al monte. Todas las familias que quieran ir y abrazar la cruz del Señor, ahí hay bendición para todos. No es porque sí, van a ser benditas todas las familias, sino aquellos que reconocen que necesitamos de Dios. Ahora mi esposa oraba, esa ha sido la temática para el próximo sábado, hermano. Hay matrimonios que están en crisis, necesitamos ayuda y no la buscan. A mí me ha buscado gente para que me ayude cuando la esposa tiene 3 semanas de haberse ido. Le digo, ¿llama qué? ¿Llama qué? Era antes que había que buscar ayuda. ¿Cuándo, pastor? Usted reconoce cuando hay crisis. Usted no lo sabe, hermano. Usted no sabe cuando hay crisis en una familia, cuando hay crisis con los hijos. En tu simiente, en Jesús. Y vea que esto no son invenciones mías, esto lo dice San Pablo, habla de Cristo. En tu simiente, Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Alguien me da un amén, hermano? Un aplauso a nuestro bendito Señor. Les termino. Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito. Es algo así parecido a lo que dijo Job. El Señor da, el Señor quita. El otro día estaba en la radio y estaba a la par de una señora allí y alguien llamó: por favor, dice, que oren por mí para que el Señor no nos cierre una puerta. Yo lo que entendí es que era algún negocio, que ellos tienen un trabajo. Que Dios no nos cierre esta puerta, por favor, porque y entonces la señora toma el micrófono y le dice: hermana, Dios no cierra puertas. Entonces yo me fui al libro de Apocalipsis, ahí le busqué, y cuando había una pausa le dije: hermana, leas esto, donde dice que Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Sí, pero vea, hermana, gracias a Dios por todas las puertas que Él me ha cerrado, porque si no yo me hubiera matado hace tiempo. Gracias a Dios, cuando yo dije voy por aquí, Diosito dijo: no, Señor, eso cerrado. Dios da y Dios quita, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho antes: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, oiga, Abraham subió al monte, puso la leña sobre su hijo, llevaba el fuego en la mano y el cuchillo en la otra, ató a su hijo, lo iba a degollar y lo iba a quemar, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es que perdí mi casa, se acabó el mundo. No, hermano, Dios puede levantar de las cenizas algo mejor. Perdí mi hogar, ya no tiene sentido. No, hermano, tranquilo. Hermana, tranquila. Dios puede levantar de las cenizas algo mejor. Eso es lo que los hombres y las mujeres de fe siempre tienen que tener en su mente. No conformarse a lo que están viendo en el momento, sino a lo que Dios es capaz de hacer. Usted ve a su marido, hermano, y lo que siente es deseo de sacrificarlo. Pero créame, Dios puede hacer un milagro. Usted en su matrimonio dice: aquí ya esto no hay que sacrificarlo, esto está sacrificado, quemado y consumido, solo cenizas hay. Pero recuerde lo que dijo el profeta: donde hubo fuego, cenizas que soplemos como esa noche. Amados hermanos, no mires solo la circunstancia que estás viviendo, por favor. Mira lo que Dios es capaz de hacer. Y si Dios te ha dado una palabra, si Él dijo que lo iba a hacer, créale, Él lo hará. Amén. Y amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.